y nos vamos a ir hasta Chile para hablar enseguida con Raúl Núñez. El asunto en cuestión es Friendship. Y como ya tenemos a Raúl, lo que hacemos es darle las buenas noches. Bienvenido, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Fíjate que tengo aquí encima de la mesa, Raúl, Sí. un ejemplar de la revista Karma 7 del año 98, 1998. No digas el año que avergüenza, Javier. Sí, y curiosamente, aquí en este artículo aparece, aquí al final, Josep Guijarro y Raúl Núñez. Sí, señor. Esta es una foto mucho más joven, obviamente, han pasado los años. Eso te decía por el tema de Y la fíjate, fecha. decía el enunciado de este artículo, evidencias de la existencia de una base extraterrestre en el Pacífico Sur. Radioaficionados contactan con ovnis. Raúl, Friendship, ¿qué es? Porque mucha gente lo pregunta, ¿qué es realmente Friendship? Mire, para ser claro y conciso, hasta el momento, todas las investigaciones, por lo menos las que yo he realizado, no hemos podido deducir lo que hay realmente. Sí, pequeñas parcelas sobre qué es lo que podría ser Frenchy. De una cosa sí que estoy convencido, que Frenchy no creo personalmente que sea un asunto extraterrestre. ¿Por qué digo esto? Bueno, simplemente porque mis investigaciones me han llevado por un camino muy especial, un camino de tratar la parte, el entorno geográfico, político que tiene Chile, y me ha llevado a deducir unas connotaciones muy especiales, que es desde el año 1850 la llegada de Alemania aquí en Chile, y yo estoy convencido y tengo algunos antecedentes que incluso aquí en la última charla el 23 de abril los presenté por primera vez de cara al público, referente a una pequeña conexión, por lo menos que existía en los años 40, finales de los años 38, 39, en el sur de Chile, y donde aparece el nombre de una pequeña localidad cerca de Valdivia, que se denomina Frenchy, y que era de alguna forma manejada y con experiencias de sanaciones holísticas, sanaciones muy adelantadas a la época, que en aquellos años era impensable, y que en la cual participaban familias de origen alemán. Me estoy refiriendo a la familia Kepler, que yo localicé aquí en Santiago y que logré hablar con su nieto, y que su nieto se acordaba perfectamente cuando acompañaba a su abuelo y lo que hacían aquí. Esa es parte de mi investigación, pero claro, no hay que olvidar que Frenchy, como empieza en forma muy especial en los años 85, con un objeto que cruza Santiago desde la parte de la costa hacia el mar, hacia la cordillera, y que lo ven 2,5 millones de chilenos. Ajá. Y es firmado, y esto fue el 17 de agosto de 1985. Desde ahí Frenchy, durante unos 5 o 6 años, empiezan unas reuniones de personajes que son los que más han sonado en Frenchy. Me estoy refiriendo al señor Ernesto de la Fuente, a don Octavio Ortiz, que hizo un libro hace poco por Corona Borealis, en una editorial española de Málaga, sí. Y en la casa del señor Hugo Pacheco, y todas estas personas, yo me he dado el trabajo de investigarlas una a una, y he sacado mis propias deducciones. Todos provienen de un mundo contactista, un mundo que tiene muchas ventanas abiertas a creencias de tipo espirituales, inquietudes de la nueva era, de aquella época, y además he ahondado en algo que muy poca gente ha ahondado en Chile, el año 1985, años muy complicados en Chile referente a la situación política que vivía el país. Entre los años 80 y el año 88, más o menos, 87, fueron años muy duros aquí en Chile. Años donde surgieron, Chile siempre se ha caracterizado por ser un país católico a casi un 85-90%. Pero eso era en el año 85, pero luego, ahora,
es totalmente diferente. En ese año surgieron una serie de iglesias, sectas, con permisidad de los gobernantes que habían en aquella época, donde se manipuló mucho a la gente mentalmente. Voy a poner un ejemplo claro. La Virgen se apareció, dijeron, en Viña Alemana, una localidad cerca de Viña, y donde dio mensajes a un señor Miguel Ángel Poblete, y donde se vio la cruz en el cielo y todo. Causó pero un furor enorme, y vinieron de todos los países de Sudamérica a ver esto. Al cabo de los años, se logró determinar que este simplemente fue un experimento militar, donde se trató de ver la reacción de las personas ante un tipo de luminosidades dirigidas desde tierra por personal militar. Esto me hace pensar que el tema de Frenchy, con este tipo de personajes tan especiales, sobre todo en esto de La Fuente, que proviene de la televisión chilena, los primeros pioneros de la televisión chilena, donde incluso estuvo como destinado como camarógrafo de guerra afuera, y una serie de personajes, vuelvo a repetir, con ventanas muy abiertas al contactismo. De alguna forma ellos entraron en este mundo, y donde las sectas, las religiones de todo tipo, y lógicamente los extraterrestres, reemplazando a los dioses que no, de alguna forma no cumplían quizás los deseos, los anhelos de muchas personas, reemplazando una cosa que se da siempre en la ufología, estos dioses por extraterrestres que nos vengan a salvar, se podría haber implantado aquí. Pero en la casa de don Hugo Pacheco es donde se lanza todo esto. Don Hugo ahora descansa en paz, yo lo conocí personalmente, y en esta casa es donde se presentó mi colega catalán, don Josep Guijarro. Por indicaciones mías, yo le dije que tenía que ir a esta casa. Aquí pasó una cosa muy especial. Aquí hay cosas que nunca se han escrito. El libro que se ha escrito de Octavio Ortiz es un libro de contactismo, de mensajes extraterrestres, que hay muchos libros de estos, miles de mensajes de extraterrestres. No es un libro de investigación propiamente tal. Y en esta casa, aquí se dan una serie de circunstancias muy especiales. Por ejemplo, el que dirigía todo esto era el señor Ernesto de la Fuente, de fuertes inclinaciones de mando, y don Hugo Pacheco era el que cumplía todas estas inclinaciones. Pero había una misteriosa mujer que se llamaba señora Ana María Bulnes, psicóloga, que fíjense bien lo que voy a decir. Esta mujer, junto con don Ernesto de la Fuente, seleccionaban la gente para ir a la isla de Frenchy. Esto era lo que se decía. Esta isla, Raúl, ¿dónde se encontraba? Nunca se ha localizado. O donde se creía que se encontraba, claro. Porque... Nunca se ha localizado. Ajá. Pero les digo más a los señores oyentes. Tampoco nunca se ha podido comprobar que estas personas, entre ellos don Ernesto de la Fuente, que dice que se curó de un cáncer, ha podido demostrarnos con papeles, con documentación, que estaba enfermo de cáncer, primero que todo, y luego que se curó en la isla. O sea, no hay ninguna documentación fiable respecto a esto. Se han hecho muchas expediciones, hay muchos nombres, barcos con Mitilio II, que están dentro de esta leyenda. Este tema es muy largo y nunca se ha podido comprobar a ciencia cierta si esta isla y en qué lugar está localizado. Solamente hay rumores y una bola que cunde y que es agrandada por personas como el nombre virtual Isabel López, que crea una secta virtual por internet y que dice que va siempre todos los días sábados a Frenchy. Ahora todo el mundo viaja a Frenchy. Lamentablemente, cuando aquí yo pienso que los investigadores tenemos muy mala suerte. Hay mucha gente en Chile y en Sudamérica que dice van constantemente a Frenchy. No conozco a ningún investigador que le haya tocado esta suerte. Siempre son gente relacionada con el contactismo. Ajá. Y además puedo decir más. Toda esta gente que está relacionada primeramente con el contactismo de Frenchy, hoy se ganan la vida haciendo sanaciones y otro tipo de fuerza, otro tipo de cosas paralelas, lo cual me indica que estos señores extraterrestres, entre comillas, son un poco sectaristas, porque prefieren a ellos y nunca a nosotros, los investigadores, que nos cuesta tanto investigar. Seleccionan.
Es claro, entonces son selectivos. Pero voy a esta misteriosa mujer que selecciona a la gente, una psicóloga. Pudimos determinar que esta psicóloga luego aparece en otros episodios de Frenchy haciendo hipnosis, y su nombre es Elga, una alemana de casi 1,90 m y que funcionaba junto con Ernesto de la Fuente. Pero ¿qué pasa en esta casa cuando llega Yusei Guijarro? Esto no lo saben en España. Ajá. Cuando llega Yusei Guijarro haciendo preguntas a don Hugo Pacheco que era una persona muy abierta, a mí me recibió en su casa espléndidamente, prestaba su casa para este tipo de cosas, aunque era un creyente habitual en extraterrestres. Don Hugo se va de lengua, como hablamos en castellano castizo, se va de lengua, habla más de la cuenta con Guijarro. Incluso le muestra una pieza metálica que dice que siempre va con él, que se la entregó la gente de Frenchy. Una vez que Josep se retira de la casa de Hugo Pacheco, Ernesto de la Fuente nunca más va a esa casa, porque dice que Pacheco se fue de lengua y eso no podría ser. La pieza desaparece. Esta pieza desaparece. ¿Y por qué hablo de esta pieza metálica? Porque las personas que hemos investigado Frenchy profundamente, aparece más piezas metálicas a través de la historia de Frenchy en el sur de Chile entregadas como formas de pago, lo cual nos indica que de alguna forma tendría que haber una localidad en el sur de Chile que se trabaja con un metal o que es muy codiciado y que incluso han habido un par de muertes por el famoso metal. Lo que estoy diciendo lo estoy diciendo por primera vez. Y además hay una serie de connotaciones muy especiales que solamente las sabemos las personas que hemos estado muy metidos en el tema de Frenchy. Pero el tema se paró. Llevábamos mucho tiempo sin saber de Frenchy en Chile. Cierto. Estaba bastante añejo el tema, no había más noticias, aunque dicen que hay siempre mensajes, salen por internet gente, pero no hay nada fiable. Hasta que hace poco, en Italia, dice que surge un proyecto, Pier Giorgio Caria, un productor, que dice que los de Frenchy llegaron en el año 54 al puerto de Pescara, en Italia, y que llegó una avanzada de Frenchy, los cuales tuvieron problemas, porque habían algunas de estas personas que se relacionaron muy bien con nosotros los humanos, pero otros eran más cientifistas, no creían en un Dios supremo y eran más pragmáticos y no quisieron relacionarse con nosotros. La primera parte, que se hacen llamar W56, son los que son más adeptos a nosotros, incluso se mezclan con nosotros y empiezan a pasar la información a ciertas personas de Pescara, incluso conviven con ellos. Esto es lo que indica el señor Giorgio Cari hace poco en un congreso en Las Vegas, y que ha salido un libro que se llama Contactismo de Masa. Bien, dice que esta relación negativa que existe entre estas dos fracciones de Frenchy se enfrentan militarmente en el año 1978. Es tanto este enfrentamiento que dicen que durante meses los pescadores de Pescara no quisieron salir casi a pescar porque eran demasiados los hechos anómalos que sucedían en los mares de Pescara frente al puerto. Todo esto está comprobado por un investigador, Pinotti, que lo tenemos considerado un hombre serio y que ha avalado todo lo que estoy diciendo yo. Esto lo pueden ver en internet, en todos lados, incluso hay declaraciones que lo está viendo. Pero ¿por qué yo nombro este año 1978? Porque aquí es cuando se separan estas dos fracciones de Frenchy y unos van a Holanda, a Inglaterra, a Francia, y otros pasan a Argentina y Chile. ¿Y qué pasa en Chile en el año 1978? Curiosamente, en el año 1978 hay una serie de antecedentes que de alguna forma se determinan personajes muy extraños comprando terrenos en Chile. Terrenos en Chile. Hay una coincidencia de fecha, y esto es lo que trabajo yo, las coincidencias. Me encantan las coincidencias. Si ustedes me permiten, sí, yo les voy a leer una carta que la leí la otra vez en la conferencia aquí en Chile. Tenemos unos 7 minutos por delante. Ya. Donde don
Víctor Quirós Garrido, suboficial del Ejército de Chile, escribe a mi nombre, a la revista Karma 7, donde dice que perteneció al organismo de la DINA y también posteriormente a la CNI, o sea, organizaciones de la Policía Armada de Pinochet. Y dice que cumplió una serie de allanamientos en la ciudad de Santiago, en el barrio de Ñuñoa. Pero uno de los allanamientos que se produjo en la calle Montenegro es que lo que más le llamó la atención, al comprobar que efectivamente habían personas en una configuración física muy alejada de la media del chileno común. Entraban continuamente a esta propiedad y se decidió allanar un día sábado en la mañana. El allanamiento se realizó el mes de julio del año 1986, a las 8:30 de la mañana. Estoy tratando de abreviar. Y se encontraron con lo siguiente: una mujer de una belleza casi brillante, pues nos dio la impresión que irradiaba luz, dice el militar en su informe, y cuando le informamos que le tomamos los brazos nos dio una fuerte carga eléctrica. Los individuos, casi todos que estaban con ella, 4, de 2 metros de altura, no hablaban casi nada y no supieron identificarse, ni aportar ningún documento en concreto. En la propiedad se encontraron unos extraños equipos, al parecer electrónicos, en el fondo del patio, y un transmisor que al parecer de alta potencia, totalmente desconocido para nosotros. Mientras efectuamos el trámite de traslado de los detenidos en el patio trasero, un soldado que había quedado al cuidado de la mujer extraña nos comunicó casi al borde de la histeria que ya había desaparecido delante de sus ojos, sin más. Este soldado fue apresado por negligencia militar, pero luego de largos interrogatorios se llegó a la conclusión que un suceso fuera de su alcance le había ocurrido. Los 4 hombres restantes continuaron con nosotros al cuartel y fueron incomunicados en una celda independiente. Este hombre, este soldado, ahora en retiro, este señor, yo he estado con él hace 2 meses atrás, al día siguiente nos sigue escribiendo: estos 4 individuos extrañísimos, que en ningún momento mostraron preocupación de estar detenidos, dada lo grave de estar detenido por la CNI en aquellos años, no mostraron nunca preocupación, no comían absolutamente nada de la comida que le ofrecían. Al parecer tenían una especie de comunicación telepática entre ellos. Otro punto que se fijó es que no reflejaban ningún sentimiento de desesperación al estar presos, ni inquietud aparente. No se lavaban por las mañanas, pero parecían siempre limpios y frescos. Un guardia que trató de conversar con él logró captar que el nombre de uno era Ezequiel. Aquí siempre utilizan nombres bíblicos. Para hacerlo breve, este señor del ejército habla que efectivamente esto es cierto lo que cuenta, es lo más extraño que le apareció en su carrera militar, y que me entrega otro documento, otra carta, donde en el año 1978 el mando máximo de él, un teniente carabinero de apellido Oelker, famoso aquí en Chile, lógicamente de familia alemana, aparece con 4 elementos también rubios, casi de 2 metros, comprando territorios en la zona de Coquimbo, en Chile, para luego desplazarse al sur. Este general Oelker, hoy día están solamente sus hijos, también tiene unas connotancias muy especiales. Este tipo de investigación paralela nos hace pensar de alguna forma que Frenchy aún tiene asideros, pero muy terrestres, para seguir investigando, y que muchas personas de buena voluntad, personas que creen o quieren creer en un mundo mejor que viene desde arriba por extraterrestres, de alguna forma son utilizados para llevar estas historias y captar gente que todavía no sabemos mucho con qué fin, porque también están, como en las charlas que dimos el 23 de abril, los detractores del tema Frenchy, que dicen que es una organización malévola. Incluso les puedo decir que a mí me han llegado llamados telefónicos donde gente desesperada me exigen que les diga dónde está la isla para poder salvar a sus hijos que están desahuciados por la medicina general. Y luego estas personas son arruinadas por esta gente que se dice que sanan porque han adquirido algunos poderes de estos ángeles del Señor, que son como se denominan estos seres Frenchy. Entonces, este tema de Frenchy se mueve entre el mito, la realidad y conceptos muy humanos, que son los conceptos de la desesperación,
personas que entran en este mundillo para de alguna forma ganarse algún dinero, y gente de buena voluntad que yo creo que cree que de alguna forma los dioses que no nos cumplen hoy en día están siendo reemplazados por estos ángeles del Señor. Raúl, buenas noches, soy Paco. Te estoy escuchando atentamente, como habrás visto, te hemos dejado que comentara la historia porque es realmente increíble lo que tú comentas, y bueno, es tan increíble que yo sé que hay mucha gente que le resulta difícil creer que esto exista, ¿no? Sin embargo, hay un aspecto que a mí me sobrecoge bastante, y es que exista una isla en la cual se esté haciendo algo fuera de lo que nosotros podemos considerar como oficial, ¿no? Que se esté haciendo algo oculto, algo a las espaldas del mundo. Esto me preocupa, y me preocupa sobre todo viniendo de lo que se comenta que puede llegar a ser, ¿no? Como una especie de esa experimentación que, por ejemplo, los alemanes lo llevaron al extremo, ¿no? La búsqueda de la perfección a través de la investigación genética con esa raza aria, ¿no? Esa raza de superhombres en un momento dado, pues buscando un poco la pureza de la raza a través de la unión de personas con unas características físicas concretas, ¿no? Esto también me evoca un poco esto. ¿Tú qué piensas de este aspecto? Bueno, aquí corre también, entre las cosas que hemos tocado, los que hemos tocado el tema alemán aquí en Chile, no hemos podido dejar pasar por alto el tema del Plan Andini y cosas así. Claro. El Plan Andini que se forzó a finales del siglo XIX, XX, a principios del XX, donde de alguna forma un desplazamiento de fuerzas judaicas aquí al sur de Chile. Incluso existe una zona que se llama Nueva Jerusalén, en la Laguna del Desierto, en Chile, que fue... Sí, bueno, se hablaban de agentes del Mossad, ¿no? Por claro. allí. Curiosamente, entre las investigaciones, les puedo decir que en los últimos 10 años han desaparecido cualquier cantidad de personas. Bueno, un momentito, el Mossad son los servicios secretos judíos que se encargan un poco de desenmascarar bueno, en este caso a los ejecutores o verdugos del holocausto nazi. Claro, claro. Es para que la gente lo sepa. Claro, entonces sí. Desaparece mucha gente que va a esta zona del sur de Chile. Sobre todo son mochileros, gente joven, y el 90% son de origen judío, vienen de Israel y vienen de las zonas de por ahí cerca. Esto incluso me llamó mucho la atención hace 3 o 4 años, creo que una vez lo comenté por antena, que desaparecieron hace poco un par de chicos, y que el propio embajador de Israel aquí acudió a hacer los trámites para su deportación, lo que me llama mucho la atención porque eran 2 turistas que, según todo lo que aparentaba, eran turistas común y corriente. Entonces, la otra parte, la parte que es nacional socialista, que aquí existe una gran fuerza en eso, dicen que efectivamente hay una filtración de personas y que de alguna forma va a haber un enfrentamiento entre esta fuerza judaica y un cuarto rey que se está gestando en el sur de Chile. Esto es más o menos a grueso modo lo que sea. Ahora, que desaparecen personas y todas de origen judío, hay mucho. Incluso en Santiago en estos momentos hay moteles, hoteles, hospedería, todo un tinglado para que estas personas tengan una entrada a Santiago discreta, se desplacen con todas las comodidades de por haber. ¿A qué viene tanta gente al sur de Chile? No lo sé. El personaje más conocido es un personaje de origen ruso que desapareció en San Fabián de Alico, en las puertas de Colonia Dignidad, y que nunca más se supo de él. Este es un misterio que sale en la historia de Colonia Dignidad desapareció. Raúl, y te iba a hacer una pregunta. ¿Las personas que han desaparecido tienen unas características físicas concretas? La mayoría son jóvenes, atléticos. A eso me refería. Claro, y con ciertas características intelectuales apropiadas. O sea, por ejemplo, el joven que estoy diciendo, el Boris Weisnefer, que desapareció en San Sebastián de Alico, era un brillante matemático que hacía clase en una universidad en los Estados Unidos donde estaba asilado.
Ajá. Eso O es sea, todos tienen interesante. algunas características especiales. Ujú. Pero claro, este es un asunto muy difícil de llevar a cabo. Hombre, sobre todo porque también la comunidad internacional, al ser de diversas nacionalidades, tiene también algo que decir al respecto de todo esto. Claro, y todo esto está muy mezclado con este mundo espiritual. Y Incluso yo le Raúl, podría dar el nombre de algunas personas de España que yo sé que totalmente extasiados por este tema de la isla French han venido aquí y han estado en reuniones especiales para de alguna forma llevarse el método de las sanaciones que hacen aquí, porque aquí hay agrupaciones que creen o sea, o que dicen que están en contacto constante con los de Frenchy. estamos fuera de tiempo, pero me gustaría, Raúl, no sé, es que no se ha comentado esta noche, pero a buen seguro que se habrá hecho, pienso yo, porque también recientemente ha habido una charla en Chile en el que has estado tú, habéis departido sobre todo con este asunto, con los que allí han ido como público. Y vamos a ver, ¿estos seres en algún momento se ha pensado que son híbridos? No, se ven muy parecido a nosotros, aunque la idealización es del personaje nórdico. Sí, sí. Aunque las personas que dicen que han estado en la isla, entre comillas, hablan que hay una mezcla de 3 o 4 personas. Han visto personas de origen indígena, Ajá. totalmente mezclado con con estas personas que trabajan a pie juntillas con ellos. O sea, ven personajes asiáticos también. O sea, como que si en esta isla subterránea de alguna forma habrían varias tendencias humanas en cuanto a su origen, trabajando en conjunto. Pero esto simplemente no es demostrable hasta el momento. Porque todos los que dicen que han estado en la isla nunca han mostrado pruebas reales de que está aquí. Y lamentablemente una investigación de este tipo tiene que tener pruebas. Claro. Si no, nos estamos en la leyenda, en el mito. Bueno, de todas formas, las autoridades políticas de Chile no han tomado tampoco cartas en el asunto, no han entrado allí, no han intervenido de alguna forma en las actividades supuestamente ilícitas de esta gente. Para nada, y para más remate, nuestro nuevo presidente también tiene intereses creados en la zona, o sea, es dueño de Chiloé, de unas cuantas islas, o sea que el asunto, porque tú puedes comprar una isla perfectamente en Chile, detrás de Chiloé, al final de Chiloé hay más de 1050 islas que se pueden comprar perfectamente, y le puedes poner el apellido. Sí, sí, no, sí, esa es una particularidad importante. Claro, aunque hay unas connotaciones muy siniestras en cuanto a este metal que yo menté, porque aquí van saliendo personajes en esta fuente que hemos hecho de esta vertiente de ponernos al público por primera vez el 23 de abril ha sido interesantísima, porque se nos ha presentado gente diciendo que tenían un marido piloto, una señora desapareció en la isla, y se nos ha presentado un señor diciendo que su padre había recibido este mensaje también, había recibido este trozo de metal y que él era pequeño cuando lo recibí y que su padre fue muy perseguido por esto. Entonces estamos hablando de cosas que recién están aflorando y ya llevamos más de 25 años en este tema. Entonces, sí, y testimonios que os han impactado, claro. Claro, y los que hemos seguido muchos años, que trabajamos con estadísticas como lo del año 1978, es curioso que se termine el asunto en Italia y en Chile aparece estos señores comprando terreno junto con uno de los altos mandos de la policía de Carabineros de Chile. O sea, esto es muy especial, entonces todas estas pequeñas coincidencias, como dice un investigador español, JJ Benítez, no creo en las casualidades, para nada. Entonces es lo que me hace de alguna forma mantenerme un poquito alerta en esto y haber seguido en el tema, porque el tema la verdad es agobiante, cansador, ya llevamos más de 25 años en esto, y además hay que escuchar siempre al mundo contactista, que yo les tengo mucho respeto, tengo muy buenos amigos en ellos, pero también hay mucha persona que realmente trata de sacar provecho de esto, y eso molesta mucho. Pero ¿sabes lo que pasa, Raúl? Que en muchas ocasiones, fíjate, todo el tiempo que se lleva realizando este tipo de experiencias, creando una supuesta raza híbrida
o no, o creando una raza superior concreta, ¿esto qué fin puede tener, Raúl? Porque si llevamos 25 años con el asunto, ¿a dónde nos lleva todo esto? Sí, igual es la finalidad. Claro. Claro, yo creo que como está el mundo actual, creo que más de alguna persona, una mentalidad, una mente de alguna forma un poco anticipándose a los hechos, podría haber planteado esto. Sí, bueno, como comentábamos en su momento con el plan Alternativa 3, ¿no? Claro, exacto. Incluso Alternativa 3 ha vuelto a salir a la luz ahora aquí. Claro, sí. Nosotros lo hemos tratado hace poco sin saber que iba a salir a la luz después, pero sin embargo, aquí tú lo mismo lo estás diciendo. Sí, aquí en Santiago Sí. Salió el plan en la reunión nuestra. Ajá. O sea que el plan vuelve a tomar fuerza. Lo que empezó como unos periodistas que habían hecho una experimentación sociológica, me parece que... Sí, de la productora de James Burrows, Claro. de Times. Se llama. Claro, entonces de nuevo empieza a surgir esta mezcla de leyenda y realidad, pero que estamos al tanto de varias situaciones y que en estos espacios tan reducidos radiales no se puede entrar mucho en detalle, pero Claro. sí que de alguna forma u otra el tema, hay unas coincidencias extraordinarias y que de alguna forma te indica que algo ha ocurrido y está ocurriendo en el sur de Chile. Muy bien, hemos alargado un poquito más, casi 10 minutos de nuestro tiempo. Creo que merecía la pena porque nos está aportando datos muy interesantes sobre este asunto. Y ya, Raúl, como siempre, te vamos a enviar un fortísimo, fortísimo abrazo a ti y a todo Chile. Y muchísimas gracias por contarnos este tema tan intrigante e interesante. Yo, Javier, te voy a enviar la carta completa que me han llegado. Me han llegado 2 cartas que las leí por primera vez en estas charlas, para que tú en un momento dado las leas a tus auditores, porque bien. son interesantes. Yo las leí así por encima, ¿eh? Muy bien, gracias por tu deferencia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches y encantado de haber contado contigo otra vez más. Es un placer hablar para España y para Murcia concretamente. Muy bien, un fuerte abrazo, amigo. Buenas noches, Hasta Raúl. pronto. Buenas noches. Vamos también a dar la página web de nuestro amigo, es www.iiee.cl. Las IE son latinas, repito, www.iiee.cl, que es el Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos Delegación Chile, con Raúl Núñez a la cabeza como responsable, ¿no?, como coordinador de esta delegación. También hay otra página, noufa2.blogspot.com. Y solamente decirles sobre este asunto que Friendship es una extraña congregación, dicen compuesta de seres de aspecto nórdico, como decía Raúl Núñez, y también un extraño acento, con elevados conocimientos técnicos también en medicina y en astronáutica. La verdad es que han pasado unos años y su misterio sigue ahí latente. Es, como muchos dicen, materia reservada.